Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Hoy, en el Valle de los Tercos, nuestro primer invitado brasileño. Pedro Sorrentino dice que para ser inversionista en Silicon Valley hay que estar todo el día a 1000. Un día normal, como estoy conociendo como 5 nuevos CEOs, 400, 500 emails por día. Pero se suponía que los VC tenían una vida muy relajada y se la pasan en Lake Tahoe. Mira, yo soy emerging manager, papi. No, there's no vida relajada, nada. Pedro invirtió desde la ronda de Capital Semilla en el unicornio colombiano Rappi. Nos cuenta cómo se ve una empresa así con ojos de inversionista. Mira, una capacidad de comunicación increíble, síntesis de su pensamiento, de explicar lo que estaban haciendo, de cómo estaban haciendo, qué iban a hacer. Una pasión muy grande, estaban resolviendo un problema para sí propios y también una tranquilidad con una ambición gigante. Somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia, y este es el podcast de Silicon Valley en español. Por primera vez, un brasileño llega a el Valle de los Tercos. Así es. Pedro Sorrentino es un querido amigo mío que conozco desde hace varios años, desde que llegué aquí a Silicon Valley. Era emprendedor, pasó luego a un fondo de inversión de los famosones acá de Silicon Valley. Y al año y medio de ahí dijo, fuck it, ya aprendí suficiente, voy a tener que estar demasiados años para subir de nivel y ser socio en el fondo de inversión. Y decidió lanzar su propio fondo que se llama One VC. Y ellos invierten parcialmente en América Latina, tiene que estar relacionado con Brasil si es que es una inversión en América Latina. Y invierten en startups de otras partes del mundo que tengan un enfoque en mercados globales, no necesariamente Estados Unidos. Y también me interesa mucho hablar con él porque es protagonista, si bien no principal, pero sí secundario, como suelen ser los VCs, en la historia de Rappi, que es la startup colombiana de entregas y mandados y compras, etcétera, que tuvo una ronda de inversión de cientos de millones y la volvió un unicornio colombiano. Opera en Brasil. Esto sucedió hace poquito, a fines de 2018. Y bueno, mucha curiosidad de preguntarle a él, que los conoce desde la primera ronda de Capital Semilla, cómo fue ese proceso, ¿no? Yo creo que nos vamos a topar con muy pocas personas que hayan sido inversionistas en etapa temprana de Rappi. Ellos también invirtieron en etapas posteriores. Y lo interesante también de esto es que en realidad también comprueba lo que hemos comentado en otras ocasiones, que es muy importante para emprendedores de América Latina el mercado brasileño o el mexicano, sobre todo si eres un emprendedor de Colombia, de Perú, de Chile y quieres obtener capital. Tienes que ofrecerles la posibilidad de cientos de millones de usuarios. Sí, esa es la verdad. Sí, quieren los inversionistas quieren ver los 200 millones de consumidores brasileños ahí en tu plan de negocios y quieren ver a los 125 millones de mexicanos. Y ¿125 ya son? ¿Qué pasó? Hace 3 años que me fui ya. Allá en Brasil, Pedro fue periodista de rock y heavy metal. Luego lanzó 2 startups, una que vendió y otra que fracasó. En Silicon Valley trabajó en SendGrid, una startup que fue de 11 empleados a salir a bolsa y pasó por la firma de inversión Founders Club. Hace 2 años se lanzó con la firma de Capital Semilla One VC, con otros 4 socios. Administran $20 millones e invierten entre $250,000 y $1 millón por ronda. Desde Silicon Valley invierten en Latinoamérica, pero también en África, Asia o Estados Unidos. Una visión global que es rara entre los inversionistas latinoamericanos. Nuestra entrevista fue una mezcla de español, inglés y portugués, así que presta atención para que no se te escapen las perspectivas únicas que nos regaló Pedro.
Te quiero preguntar sobre Rappi un poco, porque ha sido una de las grandes noticias de startups latinoamericanas en 2018. Y después te vamos a hacer una pregunta para los oyentes premium, que son los que nos aportan dinero todos los meses. La pregunta que va a quedar para los oyentes premium es sobre tus tips para que un emprendedor consiga una segunda reunión con un inversionista. Sí. Ese sí que es premium de verdad, porque vale oro. Sí. Pero cuéntanos un poco la historia de Rappi, porque estuviste en sucesivas rondas desde Capital Semilla, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado esa empresa desde el principio, sus fundadores? ¿Cómo los viste al principio cuando los conociste? Partimos del principio que todos los personas que están escuchando acá saben lo que Rappi es. No, podemos explicarlo. No vale la pena. Sí. Sabemos que es una empresa colombiana de entregas de compras, ¿verdad? Sí, exacto. Es como, pensamos que es como de una manera más general, es que un remote control, el control remoto, ¿sí? Control remoto. Para su ciudad, pero en su teléfono. Entonces puede pedir cualquier cosa. De cualquier tienda. De cualquier tienda que te vas a llegar en 30 minutos o menos. Es eso. Puede ser supermercado, restaurantes o algún favor, un deseo. Cuando estuve con Simón por la primera vez, estabas hablando, pregunté para él cuál era su CAC, el Cost of Acquisition, right? Costo de adquirir un cliente. Exacto, sí. El costo de adquirir un cliente. Y él me dice, depende del precio de los donuts. I'm like, what? I was like, I don't understand. I'm like, Lograme explicar que era mucho más barato ir para una oficina con una bandeja de donuts, explicar para las personas lo que era Rappi. Para te doy un donuts, se download the app y coloque su tarjeta y te dé un crédito, pero te haga un donut. Eso fue fascinante. Y tienes muchas otras cosas que pensamos para lograr el investimiento. La primera vez que pensamos en invertir en Rappi, como se fue una decisión de 48 horas. Estamos muy impresionados con la calidad del software, con el demo, con el fundador. Tenía un traction fantástico, estabas creciendo más de 30% mes a mes por 14 meses seguidos. Estás muy claro que en Latinoamérica, por cuenta de la desigualdad social, esa es una app que va a ser muy buena. No estoy aquí diciendo que desigualdad social es una cosa buena, pero tienen muchas personas que tienen más plata que tiempo en Latinoamérica y personas que no tienen plata para pagar electricidad en su casa. Entonces, eso es una plataforma para conectar a todos. Claro. El que necesita el trabajo. Exacto. Y quien necesita la conveniencia. El favor. Exacto. Entonces, como la logística en todos los países en desenvolvimiento es mucho más complicada, es mucho más sentido, tienes un app para todo. Porque si piensas acá en Silicon Valley, tienes una segmentación gigantesca de apps. Yo tengo una app para laundry, yo tengo una app para pizza, una app para sushi, una app para vegan food, una app para groceries. Es porque la sociedad es un poco más desenvolvida, el costo del trabajo es mucho más alto. Tanto que tienes compañías que eran como Full Stack Food Delivery, como Sprig, Munchery. Que les fue muy mal, sí. Exacto. Cerraron todas en el espacio de un año. Por cuenta de esa dinámica social. Claro. De hecho, yo acabo de volver de México, la Ciudad de México, hace 3 años que no visitaba, y me impresionó la cantidad de Instacart, Uber Eats, Corner Shop, todas estas mismas aplicaciones y empresas que están haciendo cosas parecidas, ¿no? Sí, exacto. Y pensaba justo en eso, porque me estaba quedando con amigos en Polanco, que es uno de los barrios más caros de la ciudad, y la cantidad de gente que está viviendo o intentando vivir de hacer estas entregas y favores y, ¿no?, mandados para los usuarios. Exacto. La parte que es un poco más difícil es que tal vez tienes una persona que vas a trabajar para Rappi, Uber Eats, Corner Shop. Entonces, cuando logras hacer un pedido, es pedir un Rappi, pero estás con una jaca de la otra empresa. Entonces, es un poco... Eso es una cosa que todo es difícil. Pero es algo natural de la economía local, ¿no? Y en este hecho de acompañar a una empresa como Rappi por sucesivas rondas de capital cada vez más grandes, y bueno, ahora sucedió la que atrae los grandes titulares y hace que mucha gente se entere de que existe esta empresa, pero tú la vienes viendo desde hace mucho. ¿Qué viste en el camino que como que iba confirmando que esto iba bien? ¿Cuáles eran los sucesos? ¿Qué cosas pasaron que confirmaron que Rappi tenía buen futuro? En primer lugar, el crecimiento de la empresa era muy claro, sí, ¿no?
Entonces estaban como una atracción fantástica de crecimiento, y después las personas también estábamos muy conectados con su lanzamiento en Brasil. Estaba muy evidente que estaban creciendo muy rápido. En general, los VCs son mucho más interesados en comprar growth do que comprar una empresa que tenga unit economics que son perfectos, porque eso es pues como adjust later. Pero es un balance, es un péndulo, ¿no? Tal vez cuando vamos a tener una corrección macro, tal vez eso se va a cambiar. Pero en este momento el mercado compra growth. ¿Y los fundadores qué tenían? ¿Qué te impresionó? Mira, una capacidad de comunicación increíble, síntesis de su pensamiento, de explicar lo que estaban haciendo, de cómo estaban haciendo, qué iban a hacer. Una pasión muy grande, estaban como resolviendo un problema para sí propios, y también una tranquilidad con una ambición gigante, un pensamiento muy a largo plazo. Pero tú has invertido en empresas de, obviamente, Brasil, de Colombia, de México. Hoy por hoy, ¿qué país crees que tienen los mejores emprendedores en América Latina? Mira, si tuviese que construir un cyborg, ¿ok? El cyborg latino, la gana de los colombianos con la arrogancia de los argentinos trabajando en Brasil. Por el tamaño del mercado. Exacto. Muy bueno. Que también se quedó un tiempo en el ejército israelense. Israelí, sí, went to college in the US. Ivy League. MBA, Stanford. Exacto. ¿Y te parece que la noticia de Rappi, la venta de Corner Shop, están confirmando que hay algo que está pasando de verdad en Latinoamérica con las startups? Sí, no, seguro. La cantidad de VC está creciendo casi exponencialmente, pero se ve a saber algo como que tenemos mucho más eyeballs, right, do que India, pero mucho menos. Eso es una competición contra India, son solo las estadísticas. Sí. Mucho menos VC. Ahora... o sea, tenemos más consumidores y menos VC, ¿es lo que estás diciendo? Sí, más consumidores digitales. Claro. Que el engagement en Brasil con todas las medias sociales, el digitales, es gigante. Entonces existe una posibilidad muy interesante de arbitraje, es eso, ¿no? Arbitraje pero pienso que tenemos un poco de plata de inversores ahora de Silicon Valley. Entonces Rappi se fue el primero en inversión de Andreessen Horowitz en Latinoamérica, y nosotros participamos también con el fondo que tengo con Brad Floor en el segundo investimiento en Latinoamérica de Andreessen, que es una empresa llamada Maitre. Entonces ahora ellos tuvieron un tercero, pero no podemos hablar sobre eso porque es privado. Entonces están haciendo eso. Eso es un cambio de mentalidad. Y mire, es el mercado local, digo, en Silicon Valley, donde estamos ahora, no se adapta. Los chinos van a colocar toda la plata. Claro. ¿Y qué esperas que va a pasar en 2019 en este sentido? Yo pienso que vamos a tener un up year, tal vez el mejor año de todos en VC. Te vas a hacer como ese año pasado se fue un record year, en 2019 vamos a tener un alto record year. No sé sobre 2020, pero pienso que todos están muy bullish. Tienen muchas personas que cuando miren, por ejemplo, qué se pasó con Rappi, con Nubank, con PagSeguro, que tuvo un IPO muy bien sucedido, es una empresa de 27 billones de dólares, con Stone, 10 billones de dólares. Estás claro que puedes ganar mucha plata y tener retornos con las empresas ciertas. Es por eso que tenemos una tesis muy específica. No somos inversores que trabajamos con Latinoamérica, trabajamos con 30% de nuestro portafolio en Latinoamérica. Tenemos los dos premisas, ¿sí? El ejemplo de Docket, por ejemplo, que son ejemplos muy focados en mercados locales, pero con un mercado gigantesco, o emprendedores que del primer día quieren ser globales. Tenemos algunos ejemplos como Pipefy o Gympass, es otro. Tú sabes que yo atiendo a muchos emprendedores de América Latina, y todos los que no son brasileños siempre están volteando a ver eventualmente Estados Unidos
como el siguiente paso para ya sea México o Colombia, pero rara vez voltean a ver Brasil. Y yo creo que muchas veces es porque lo desconocen. Creo que le tienen más miedo a Brasil que a Estados Unidos. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrías tú para emprendedores que estén interesados en explorar Brasil? Pienso que si estás construyendo con una empresa global, hasta un punto o otro, Brasil va a ser muy importante. Pero si es global, tal vez vos no es un brasileño, yo colocaría Brasil después del Series C, hasta que puedes postergar un poco más. Pero si es una empresa que estás solo moviendo para Latinoamérica, Brasil tienes que ser su parte de su estrategia hasta la Series C o A. Mucho más antes. Desde un principio. Exacto. Entonces depende. Y para entrar a Brasil, yo he escuchado mucho que necesitas un parcero, que le dicen en Brasil, ¿no? Un socio. Si es necesario, ¿recomendarías que para entrar al mercado brasileño necesitas un socio brasileño? Mira, nosotros queremos siempre trabajar con personas que son inevitables. Entonces, personas que conocen nosotros van a conseguir. La diferencia es que cuando logran pegar nuestra plata, van a llegar más rápido. Es eso. Es mucho más difícil si no tienes la ayuda, pero es posible, ¿no? Pero cuando estábamos trabajando para traer Rappi a Brasil, contratamos 2 firmas de contabilidad, 3 firmas de abogados diferentes. No es simple, es expensive, es muy caro y complejo. Tal vez no para todos los modelos de negocios, pero en realidad es que cuando quieres mismo hacer negocios en el país, es complicado, es caro, es costoso. Entonces tienes a alguien que entiende y que tiene esa experiencia de eso, es mucho mejor. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora volvemos con Pedro Sorrentino, que nos explica por qué trabaja de domingo a domingo y tiene como uno de sus principales valores la paranoia. Decías que es muy competitivo ser VC en Silicon Valley. Yes. ¿Cómo es esa vida? Es muy competitivo. Es en un día normal, como estoy conociendo como 5 nuevos CEOs, 400, 500 emails por día. Nosotros tenemos como más de 50 inversores en nuestro fondo. Son solo 2 personas. Es mucho trabajo. ¿Cuántas empresas ya tienes a las que estás atendiendo? Por el fondo hoy tenemos 4, pero juntos todos nosotros, como son 5 fundadores de OneVC, nosotros invertimos en 71 empresas en los últimos 5 años. Tuvimos 27 exits. Por eso conseguimos lograr como institucionalizar lo que estábamos haciendo. Yo tengo también un otro proyecto con AngelList, que es un fondo con una super persona que se llama Brad Flora. Increíble. Eso es un fondo que solo logra hacer investimientos en todos los startups que consiguen entrar en Y Combinator y no van a actuar en Estados Unidos o Canadá. Entonces son como investimientos en Latinoamérica, Asia, en África. Si sumas todos esos, son más de 100 empresas. Pero con OneVC nosotros tenemos una concentración de portfolio. Entonces vamos a hacer solo 25 a 30 investimientos por el fondo, porque es mucho más concentrado. Se comparanos con por ejemplo, SV Angels, con este capital, lograrían hacer como 100 investimientos. Es diferente. Consigues hacer plata de las dos maneras. No sea, es una opinión, es solo un facto. Exacto. Y en el caso de las inversiones que haces en startups de Y Combinator, ¿por qué empresas que no vayan a operar en Estados Unidos? La historia por detrás del fondo
Se pasó porque me recuerdo que eso se pasó con Brad también, entonces estábamos como mirando en el Demo Day, tuvimos como unas empresas que estaban haciendo, acá estamos en SurveyMonkey, right, like ellos tienen como una super fancy kitchen, fully con todas las cosas, 10 sabores diversos de sparkling water. Y tenía un emprendedor que estaba resolviendo un problema para diferentes sabores de smoothies in a corporate kitchen. Pensamos que es muy silly, ¿no? Ese es un problema, una optimización de un problema que no vas a cambiar el mundo, ¿sí? Eso es algo que, whatever. Y después tenía un emprendedor de África que estaba empezando una nueva telco, una nueva tecnología para África, con great metrics, todo estaba muy bien. Y realizamos que, mira, tal vez mitad del Silicon Valley hoy no estás aprovechando las oportunidades de mercados emergentes, y percibimos que fueron 71 investimientos antes de empezarmos OneVC con 27 exits. De las 27, más de la mitad se pasó en Brasil o en mercados emergentes. Entonces es posible ganar plata, construir una firma con lo que llamamos de una estrategia híbrida. Existe un tipo de perfil muy específico, ¿no? Si es un founder que estás a hacer una empresa que no es una empresa global del día uno, no tienes problema. Pero the bar, right, es mucho más alto. Y necesitas tener como un addressable market, o su mercado tienes que ser gigantesco. Y tiene que tener barreras de entrada inherentes a su mercado local. Entonces llamamos eso de como son tesis satánicas que son muy difíciles. Entonces te digo un ejemplo de una de nuestras empresas, se llaman Docket. Nosotros fuimos el primero check, después ayudamos a levantar un Series C y un Series A. Era en Brasil. Esa manera más simple de explicar eso es que porque fuimos colonizados por los portugueses, tenemos un sistema que es como un blockchain offline por los últimos 100 años. Son las casas de los notarios, notary houses, right? Tal vez eso existe en México también, exacto, sí, porque... Claro, ahí es donde vas y certificas algo y queda anotado en un lugar, ¿verdad? Exacto. Y eso es ley. Exacto, es ley. Son como autoridades legales en ciudades. Estaba leyendo que en ciudades más chicas, como el gobierno no está tan presente, los notarios son como muy respetados por todo. Pero en realidad es que tienen tantos problemas, corrupción, cosas complicadas que necesitas de un third party, ¿sabes? Claro. ¿Qué vas a decir? Un tercero, ok, Fernando es Fernando, Pedro es Pedro. Mirar la asignatura, eso es para todos. Vas a comprar un apartamento, se vas a distribuir combustible, si es un banco, todo eso. Entonces, eso ya es algo que es muy complicado para su vida personal. Como diríamos acá, es a pain in the ass. Pero se transfiere eso para el ambiente B2B, es mucho más complicado. Empresas, claro. Es huge. Porque las empresas tienen como departamentos dedicados solo para resolver ese problema. Entonces, lo que los emprendedores lograron hacer es que son el mayor casa notaria de Brasil sin tener una casa notaria. Como Instacart o Rappi son los mejores supermercados y restaurantes sin tener un restaurante o supermercado, Airbnb, el mejor hotel sin tener un cuarto. Eso es un mercado de 83 billones de dólares por año. Y entonces eso es algo que Amazon o Facebook o Google they will never touch. Digamos que hay grandes oportunidades en los problemas que acá ni existen, ¿no es cierto? Exacto. Estabas diciendo hace un ratito lo de atender a los emprendedores que ya tienes y al mismo tiempo recibir 400, 500 emails por día y reunirte con 5 CEOs por día. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Las empresas que ya tienes? ¿Las que vas a tener? ¿Dónde está la clave de tu negocio? ¿Tienes que estar en todos lados al mismo tiempo? Tienes que hacer todo. Eso es la responsabilidad de un buen inversor. Es que como yo todos los días son días de conseguir nuevos inversores para mi fondo, para investir el capital de mis investidores, ayudar y apoyar a empresas que
ya son del portfolio, and put the word out there, en hacer como cosas como eso, ¿sabes? Para que personas saben que nosotros existimos. Eso es el trabajo. Pero se suponía que los VC tenían una vida muy relajada y se la pasan en Lake Tahoe. Mira, yo soy emerging manager, papi. No, there's no vida relajada, nada. Esos son los que ya le hicieron. No, si existe eso, yo no conozco. ¿Crees que en un punto tú te puedas relajar? Porque yo te conozco desde hace años y no importa qué hagas, siempre has sido igual de intenso. Sí. Entonces, ¿qué necesitas para relajarte o en qué punto crees tú que te vas a relajar un poco? Y no vas a escribir 10 emails en el Uber camino a la entrevista. Tal vez como, no sé, en 30 años, no sé. Yo no tengo... Cuando pienso en los valores de OneVC, pienso que son la combinación de 4 valores. Es paranoia, resiliencia, paciencia y persistencia. Y entonces, no sé, todos los días como... Una cosa que cambió mucho en mi vida fue cuando encontré total tranquilidad con la muerte. Y hoy soy una persona muy feliz, muy realizado. Si muero mañana, está todo bien. Sí. Entonces, la intensidad que estás hablando me da también tranquilidad mental. Que yo tengo certeza absoluta que estoy trabajando con mi máximo, intentando el mejor que puedo. Entonces, no sé, no es algo que pienso mucho porque también yo amo el trabajo. Es algo que es muy conectado con la persona que soy. Entonces, no pienso que es algo que en los próximos 3 años vamos a tener como 3, 4 fondos, ganar mucha plata y después voy a retire. No veo eso. Yo veo un lifestyle que es como yo quiero tener acceso a todo en mis termos, pero siempre trabajando y construyendo proyectos. Pedro, muito obrigados. De nada. Obrigado, prazer. Sí, disculpe por mi portuñol, ¿no? No, por favor. Estuvo muy bien. Como bien decías en la entrevista, una persona bien intensa, Pedro, ¿no? Está a full todo el día, sábado y domingo. Una buena pintura de cómo el mundo del VC no es ese paraíso de estar de vacaciones todos los días y andando bote o lo que sea, sino que también es como comer o ser comido. Sí. Competición muy dura. ¿Y cómo haces tú como emprendedor para atraer la atención de una persona que está tan ocupada y todo el día a 1000 por hora, ¿no? Mira, de entrada, hablando de eso, hemos entrevistado más de 25 personas. ¿Quién había llegado y antes de ya se había sentado para grabar? ¿Y quién te pide el Wi-Fi? Para mandar los emails. Para mandar los 10 emails que escribió en los 30 minutos, 25 minutos del traslado del Uber, que escribió 10 emails el tipo y los quería mandar. O sea, eso la verdad te dice muchísimo de Pedro y te dice mucho también de que los inversionistas pues no son los huevones que mucha gente los pinta, ¿no? Como los pinta. Sí. Y la otra parte que me interesó mucho, la historia de Rappi, como desde el principio había cosas que lo atrajeron como inversionista, lo convencieron, como por ejemplo, bueno, algo que es indiscutible, que si tienes métricas de crecimiento que son muy buenas, obviamente la plata va a llegar. Pero la otra era el tema de la comunicación de los fundadores, ¿no? Yo creo que... El fundador de Simón. Sí, yo creo que Pedro no lo podría haber descrito mejor. Bueno, sí, tal vez sí, si su español fuera como un poquito... sí, como su portugués. Pero la comunicación... No importa nada, no importa lo técnico, no importa tu expertise, no importa el data incluso, ¿no? Que le estés rompiendo, que tengas el famoso hockey stick, ese crecimiento. Si no te sabes comunicar de manera concisa y de manera eficiente, no importa. Teniendo a la gente enfrente, no te van a poner atención. Y nos quedamos con el titular que dejó al final Pedro, que 2019 será el mejor año para el VC en Latinoamérica. El Valle de los Tercos es el podcast que todavía no la hizo.
pero igual ya está llevando una vida relajada. Ayúdanos a seguir creciendo. Aporta $1 por mes en patreon.com/tercos. Gracias a Guillermo por sumarse y a Alejandro por aumentar su aporte. Bienvenidos Pati, Ezequiel y Gabriel a la videoconferencia mensual. La otra manera de ayudar es una reseña en Apple Podcasts. Desde Puerto Rico, Don Nene dijo: historias positivas de la raza latina. Con tantas noticias negativas y despectivas, hace falta un empuje hacia lo positivo. En las notas del episodio te dejo links a 3 entrevistas con inversionistas de Silicon Valley. Alex Méndez, el argentino pionero de los VC latinoamericanos, Ángel Saad, un inversionista mexicano con opiniones muy fuertes, y Ariel Poller, exitoso inversor ángel venezolano. Todas las entrevistas y nuestras redes sociales están en elvalledelostercos.com. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia. Nosotros somos Fernando Franco, el que trabaja de domingo a domingo, y Diego Graglia, el de la vida relajada. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.